Un millonario, roto por la pérdida, conoce a un joven que puede tener la clave para sanar su pasado, pero cada paso hacia la verdad amenaza con sacar a la luz traiciones ocultas durante décadas. En un juego de confianzas rotas y secretos familiares, tendrán que decidir si confiar el uno en el otro o sucumbir a las manipulaciones que les rodean. Cowden Harrington se levantó de la mesa del restaurante más exclusivo de Nueva York, sintiendo el peso de la mirada amorosa de Isabelle en su espalda. Aquella noche, bajo las luces tenues y el sonido suave de la música en vivo, debía ser un momento de celebración, su 5º aniversario de bodas y la promesa de un nuevo comienzo. Isabelle había compartido con él la gran noticia horas antes: estaban esperando un bebé. Un hijo, un sueño largamente acariciado, se estaba convirtiendo en realidad. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Calvin no podía ignorar las fisuras que lentamente habían agrietado su matrimonio. Los silencios incómodos, las discusiones sin resolver, y la constante presión de su imperio inmobiliario habían convertido momentos felices en lejanos recuerdos. Esta noche, deseaba fervientemente que las cosas cambiaran, que ese hijo los uniera y disipara las sombras de duda que se cernían sobre ellos. Al salir del restaurante, la lluvia empezaba a caer suavemente, empañando los cristales de los coches estacionados en la acera. Calvin insistió en que tomaran un taxi, pero Isabelle, riendo bajo su paraguas, lo convenció de caminar. «Es nuestra noche», dijo, apretando su brazo, «quiero sentir que todavía somos nosotros». Lo último que Calvin recordaría sería el destello de unos faros acercándose demasiado rápido. Un rugido ensordecedor, un impacto brutal. Isabelle cayó al suelo, su cuerpo golpeando el pavimento con un sonido sordo que le arrancó el aliento. El coche se alejó rápidamente en la oscuridad, dejando a Calvin arrodillado en el asfalto mojado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Apretó la mano de Isabelle, su piel fría bajo la lluvia, mientras sus ojos se cerraban lentamente. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y confusión. El hospital confirmó la peor de sus pesadillas: Isabelle no había sobrevivido al accidente, llevándose consigo al hijo que jamás llegaría a conocer. Calvin se convirtió en una sombra de sí mismo, perdiendo interés en su negocio, en sus amigos y en su vida. Rechazó a su hermano Vincent, quien insistía en ayudarlo. «Déjame solo», fue todo lo que Calvin pudo decir. Y solo quedó. Con el tiempo, se refugió en la caridad, donando grandes sumas de dinero a hospitales y refugios, buscando redención en actos altruistas que nunca lograban llenar el vacío. 2 décadas pasaron como un suspiro melancólico. El mundo siguió girando, pero Calvin permaneció atrapado en ese momento fatal, incapaz de liberarse del pasado. Una tarde lluviosa, mientras inspeccionaba uno de los refugios que patrocinaba, Calvin vio a un joven sentado en una esquina, con los ojos perdidos en el suelo. Había algo inquietantemente familiar en su rostro, algo que lo hizo detenerse en seco. Era como mirarse en un espejo del pasado, pero con los rasgos juveniles que había imaginado para su hijo no nacido. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Calvin, intentando no traicionar la conmoción en su voz. El chico alzó la vista, sorprendido por la atención. Sus ojos, oscuros y profundos, lo miraron con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «Max», respondió, encogiéndose de hombros como si ese nombre no significara mucho para él mismo. Calvin sintió como algo en su interior se agitaba por primera vez en 20 años. No podía explicarlo, pero sabía que aquel encuentro no era casual. Algo en él le decía que aquel joven desconocido formaba parte de su historia de una manera que aún no alcanzaba a comprender. Calvin no podía apartar la mirada del joven frente a él. Max tenía una expresión cansada y resignada, como si la vida le hubiese quitado cualquier esperanza de futuro. Pero para Calvin, observarlo era como ver el rostro de alguien que nunca llegó a conocer, alguien que había perdido mucho antes de su nacimiento. Se sintió atraído hacia él de una manera inexplicable, como si las piezas de un rompecabezas olvidado por fin comenzaran a encajar. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó Calvin con un tono más suave del que solía emplear. Max parpadeó,
desconcertado por el interés inesperado. Aquí y allá, respondió el chico, encogiéndose de hombros. Sus palabras eran vagas, pero su tono denotaba un cansancio profundo, como si no esperara nada bueno de la vida. Sin pensarlo demasiado, Calvin le ofreció ayuda. Quería hacer algo, cualquier cosa, que rompiera la sensación de impotencia que lo había atormentado durante años. Le propuso que trabajara en el refugio, un sitio donde podría aprender habilidades y mantenerse alejado de los problemas. A regañadientes, Max aceptó. Pero desde ese primer encuentro, Calvin sintió un nudo apretarse en su pecho. A medida que los días se convertían en semanas, Calvin pasó más tiempo con Max. Lo ayudó a encontrar ropa, comida y un lugar seguro en el refugio. Max era reservado, casi impenetrable, pero había momentos breves en los que se abría lo suficiente para revelar retazos de su vida. Dijo que había estado vagando de un lugar a otro durante años, sin una familia que lo reclamara ni un pasado que pudiera recordar con claridad. Mis padres, no sé mucho de ellos, había dicho una vez, como si esas palabras ya no dolieran. Algo sobre su historia no cuadraba. Calvin contrató discretamente a un investigador privado para rastrear los orígenes del chico, pero los resultados fueron frustrantes. No había registros claros de su familia, era como si Max hubiera surgido de la nada. El director del refugio, al que Calvin conocía desde hacía años, dejó caer algunas insinuaciones inquietantes. Max había sobrevivido a situaciones de abuso extremo y trauma. No se sabía quién había sido responsable, pero los rastros de su pasado estaban marcados en cada gesto desconfiado del chico. Una tarde lluviosa, mientras ambos trabajaban en la cocina del refugio, Max soltó una confesión inesperada. Siempre pensé que alguien vendría por mí, dijo en voz baja, sin mirarlo directamente. Algún día, alguien me encontraría y me diría quién soy. Pero ese día nunca llegó. Las palabras resonaron en Calvin como una campana fúnebre. Algo en su interior le decía que Max era más que un joven perdido al azar. Comenzó a imaginar lo inimaginable, y si, de alguna manera, este chico era su hijo. Era una posibilidad absurda, pero no podía evitar aferrarse a la idea con desesperación. Había algo en Max, en su forma de hablar, en la manera en que fruncía el ceño, que le recordaba tanto a Isabelle. Entonces, una llamada del investigador confirmó sus peores temores. Las pistas apuntaban a Vincent, el hermano de Calvin, un hombre que siempre había sido una figura inquietante en su vida. Al parecer, Vincent había estado presente en la noche del accidente. No solo eso, el coche que atropelló a Isabelle estaba registrado a nombre de una empresa bajo el control de Vincent. El mundo de Calvin se tambaleó. Durante años, Vincent había insistido en ayudarlo tras la muerte de Isabelle, y Calvin, atrapado en su dolor, lo había rechazado. Ahora empezaba a ver todo bajo una nueva luz. Su hermano no había sido el salvador que pretendía ser, sino un hombre con secretos mucho más oscuros. Esa noche, Calvin tuvo un sueño vívido de Isabelle. En él, ella estaba tumbada en la cama del hospital, débil pero viva, y sostenía entre sus brazos a un bebé recién nacido. Su mirada estaba llena de una tristeza infinita y resignación. Calvin se despertó sudando, sintiendo que ese sueño no era solo producto de su imaginación, sino un fragmento de una verdad oculta. Movido por una mezcla de ira y desesperación, Calvin se dirigió a confrontar a Vincent. La reunión fue tensa, cargada de viejas heridas no cicatrizadas. Pero cuando mencionó a Max, vio algo en los ojos de su hermano: culpa. Por un momento, Vincent dejó caer su fachada habitual y su mirada se nubló. «Vincent, dime la verdad», exigió Calvin, sus manos temblando de rabia contenida. «¿Qué hiciste esa noche? ¿Qué sabes sobre Max?» Vincent intentó restar importancia a sus palabras, pero Calvin lo conocía demasiado bien. Finalmente, su hermano dejó escapar una risa amarga. «Siempre fuiste el más estúpido de los dos», susurró Vincent, con los ojos llenos de desprecio. «Isabelle sobrevivió lo suficiente para dar a luz,
pero tú no lo supiste porque yo me aseguré de que nunca lo supieras. Las palabras cayeron sobre Calvin como un puñal. Su hijo había vivido. Vincent lo había escondido durante todos esos años, criando al niño en secreto para evitar que Calvin vendiera el imperio familiar. Max no era un extraño perdido en las calles. Era su hijo. Calvin sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies mientras la confesión de Vincent retumbaba en su mente. Max era su hijo, un secreto mantenido durante 2 décadas por el hombre en quien alguna vez confió como su hermano. La sangre se le heló en las venas, y un torbellino de emociones lo atravesó: ira, dolor, remordimiento, cada una golpeándolo más fuerte que la anterior. ¿Por qué, Vincent?, preguntó Calvin, la voz baja pero cargada de veneno. ¿Por qué hiciste esto? Vincent, con una sonrisa amarga en los labios, se encogió de hombros como si el sufrimiento de su hermano fuese una anécdota trivial. Era necesario. Ibas a vender el imperio de nuestra familia, todo lo que nuestro padre construyó. No podía permitirlo. Eras débil, Calvin, y ella. Isabelle te había convertido en un sentimental inútil. Si te deshacías del negocio, nosotros no seríamos nada. Las palabras de Vincent atravesaron a Calvin como dagas. Había sido traicionado por su propia sangre, no solo robado de su esposa e hijo, sino de 20 años de vida juntos. Todo para preservar un imperio que nunca había significado nada comparado con lo que perdió. El peso del odio y la culpa se acumulaba en su pecho, quemándolo desde dentro. ¿Y Max?, preguntó Calvin, sintiendo como su corazón se partía. ¿Qué hiciste con él? Vincent esbozó una sonrisa sarcástica. Lo cuidé, lo oculté para protegerlo de ti. No necesitaba crecer bajo la sombra de un fracasado que iba a tirar su legado por la borda. Max ni siquiera sabe quién eres. Para él, eres nadie. Calvin cerró los ojos, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No podía dejar que el odio lo consumiera completamente, no cuando aún quedaba algo por salvar. Max. Tenía que recuperar a su hijo, sin importar el costo. Esa noche, Calvin regresó al refugio, donde Max lo esperaba, completamente ajeno al abismo emocional en el que su padre acababa de sumergirse. El joven estaba sentado en una esquina, limpiando herramientas sin mucho entusiasmo. Calvin se quedó observándolo durante un momento, tratando de encontrar las palabras correctas, aunque sabía que no existían. ¿Cómo le dices a un hijo perdido que toda su vida ha sido una mentira? Max, ¿puedo hablar contigo?, preguntó finalmente, su voz más frágil de lo que pretendía. Max lo miró, desconfiado pero curioso. Había aprendido a no esperar mucho de nadie, pero había algo en la mirada de Calvin que lo desconcertaba. Parecía que ese hombre llevaba años esperando este momento. ¿Qué pasa?, preguntó Max, dejando a un lado las herramientas. Calvin respiró hondo, sintiendo cómo la verdad se enredaba en su garganta como un nudo imposible de desatar. Necesito decirte algo importante, algo que puede cambiar tu vida, comenzó, con cuidado. Lo que voy a decirte es difícil de escuchar, pero es la verdad. Max frunció el ceño, cruzando los brazos con desconfianza. Había pasado por demasiadas decepciones en la vida como para esperar algo bueno de esta conversación. Hace 20 años, continuó Calvin, con la voz temblorosa, perdí a mi esposa en un accidente. Ella estaba embarazada de nuestro hijo. Creí que ambos habían muerto esa noche, pero descubrí que no fue así. Max lo miró en silencio, sus ojos oscuros reflejando la confusión que sentía. Ese hijo eres tú, Max, susurró Calvin finalmente, sintiendo el peso del momento caer sobre ambos. Tú eres mi hijo. Max parpadeó, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. La incredulidad se apoderó de su rostro, seguida rápidamente por una ola de furia contenida. ¿Qué clase de broma es esta?, espetó Max, poniéndose de pie de golpe. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde has estado todo este tiempo? No lo sabía,
intentó explicar Calvin, sintiendo cómo la desesperación crecía en su interior. Me dijeron que habías muerto. Vincent, mi hermano, lo ocultó todo. Lo hizo para mantenerte lejos de mí y salvar el imperio de nuestra familia. Max retrocedió, sacudiendo la cabeza como si las palabras de Calvin no pudieran ser ciertas. Esto es una locura, murmuró, su voz quebrándose. No puede ser verdad. He estado solo toda mi vida. Nadie vino por mí. Nadie me buscó. Calvin sintió un dolor punzante en el pecho. La magnitud de lo que Max había sufrido era insoportable. 20 años sin saber quién era, creciendo sin amor ni raíces, todo por la ambición retorcida de Vincent. Lo sé, Max, dijo Calvin, acercándose lentamente. Y lo siento, más de lo que podrías imaginar. Pero ahora estoy aquí. Y quiero recuperarte. No puedo cambiar el pasado, pero podemos empezar de nuevo. Si me dejas intentarlo. Max lo miró durante un largo momento, su rostro una mezcla de rabia, dolor y confusión. Era demasiado para procesar, demasiada verdad revelada de golpe. Se apartó, tambaleándose hacia la puerta. Necesito tiempo, murmuró, sin mirar atrás. No sé si puedo creerte. Calvin lo dejó ir, sabiendo que no podía apresurar lo que vendría después. Había abierto una puerta hacia un futuro incierto, y ahora solo podía esperar que Max tuviera la fuerza para atravesarla. Max se alejó del refugio sin mirar atrás, el peso de las revelaciones aplastándolo. La ira bullía en su interior como un volcán a punto de estallar. ¿Cómo podía ser verdad? ¿Cómo podía ese hombre, un completo extraño, afirmar ser su padre después de todos esos años de abandono? Todo en él le gritaba que huyera, que no confiara en Calvin, que esa historia era solo una nueva forma de ser herido. Max pasó la noche en las calles, recorriendo la ciudad sin rumbo. El vacío en su pecho se profundizaba. Recordó cada noche que pasó solo, cada mano que nunca lo sostuvo, cada mirada fría que había soportado durante su infancia en hogares temporales. Había sobrevivido a todo eso solo. ¿Por qué debería ahora aceptar que alguien venga a reclamarlo como si nada? Al amanecer, decidió regresar al refugio, pero solo para enfrentarse a Calvin una última vez. Necesitaba respuestas claras y, sobre todo, sinceras. Quería saber por qué había sido dejado atrás durante tanto tiempo. Cuando llegó, encontró a Calvin esperándolo, sentado en el mismo rincón de la noche anterior, como si no se hubiese movido. Pensé que no volverías, dijo Calvin suavemente, alzando la mirada. Su expresión era una mezcla de alivio y tristeza. Max cruzó los brazos, manteniendo la distancia emocional que lo había protegido toda su vida. No iba a ceder fácilmente. No he venido para quedarme, dijo con frialdad. Solo quiero saber la verdad. Toda la verdad. Calvin asintió lentamente. Sabía que no podía ocultar nada. La única forma de acercarse a su hijo era siendo completamente honesto. La noche en que tu madre murió, Calvin comenzó con la voz tensa, ella estaba viva cuando la llevaron al hospital. Pero yo no lo supe hasta ahora. Mi hermano, Vincent, orquestó todo el accidente porque yo iba a vender la empresa familiar. Max lo miró con escepticismo, como si todavía dudara de la historia. ¿Y por qué Vincent decidió quedarse conmigo? ¿Por qué no me entregó o me dejó en el sistema? El dolor cruzó el rostro de Calvin al escuchar la pregunta. No lo hizo por amor, Max. Cowden tragó saliva. Quería mantenerte fuera de mi vida, asegurarse de que yo nunca pudiera recuperarte y así evitar que yo vendiera la empresa. Él no te crió como un hijo, te usó como una herramienta. Max apretó los puños, sintiendo que la rabia hervía bajo su piel. Toda su vida había sido una mentira. Cada noche solitaria, cada golpe de la vida, cada oportunidad perdida, todo por la codicia de un hombre. ¿Y tú? Dijo Max con voz cortante. ¿Dónde estabas tú? Calvin bajó la mirada,
incapaz de sostener el peso de la acusación. Estaba perdido, Max. La voz de Calvin se quebró ligeramente. Pensé que habías muerto junto a tu madre. Me encerré en mi dolor y me alejé de todo, incluso de la posibilidad de buscar más respuestas. Fui cobarde. Pero ahora que sé la verdad, no quiero perderte otra vez. Max se mantuvo inmóvil por un momento, sus emociones chocando entre sí como olas furiosas. Parte de él quería creer en Calvin, quería aferrarse a la idea de que todavía podía tener un padre. Pero otra parte, la parte herida y desconfiada, le advertía que no se dejara engañar. ¿Qué esperas de mí?, preguntó finalmente, con una mezcla de desafío y dolor en la voz. Calvin lo miró a los ojos, buscando la forma correcta de expresar lo que sentía. No espero nada de ti. Solo quiero darte la oportunidad de elegir. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo estar aquí ahora, si tú me dejas. Max sintió que algo en su interior comenzaba a romperse, pero no estaba listo para dejar entrar esas emociones por completo. Necesito pensar, dijo, alejándose un paso. No sé qué quiero todavía. Calvin asintió, respetando su espacio. Sabía que no podía forzar nada, que el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado. Pero estaba dispuesto a recorrerlo, sin importar cuánto tiempo tomara. Estaré aquí cuando estés listo, dijo Calvin, con una sinceridad que Max no había escuchado en mucho tiempo. Max lo observó un momento más, tratando de leer en los ojos de Calvin si esta vez podría confiar en alguien. No encontró mentiras ni dobles intenciones, pero aún así el miedo lo mantenía cautivo. Dio media vuelta y salió del refugio sin decir una palabra más. Mientras caminaba por las calles, Max sintió por primera vez en años algo que se parecía a la esperanza. No era mucho, pero era un comienzo. Durante los días siguientes, Max intentó mantener la distancia, como si al evitar a Calvin pudiera huir de la verdad que lo perseguía. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Por más que lo intentara, no podía dejar de pensar en las palabras de Calvin, en las miradas sinceras y en la historia que había enterrado bajo décadas de silencio. ¿Y si había una oportunidad para recuperar el tiempo perdido? Esa pregunta lo carcomía, haciéndolo cuestionar todas las decisiones que había tomado hasta entonces. Por su parte, Calvin respetó el espacio de Max, pero se mantuvo cerca del refugio, esperando cualquier señal de apertura. Sabía que no podía recuperar 2 décadas en un par de semanas. Max tendría que confiar en él por su propia voluntad, y esa confianza no sería fácil de ganar. Cada vez que lo veía desde lejos, sentado solo en un banco o trabajando con los demás voluntarios, Calvin sentía una punzada en el pecho. Había perdido tanto, pero esta vez no iba a dejar que el miedo lo paralizara. Sin embargo, el pasado tenía una manera cruel de regresar. Una tarde, mientras Calvin se preparaba para una reunión en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era Vincent. Cowden, dijo su hermano con esa voz tranquila y arrogante que siempre había usado para manipularlo. Escuché que has encontrado al chico. Supongo que ya sabes todo. El cuerpo de Calvin se tensó al escuchar la voz de Vincent. ¿Sabes lo que hiciste, Vincent? Esta vez no voy a quedarme de brazos cruzados. La risa baja y burlona de su hermano resonó al otro lado de la línea. ¿De verdad crees que puedes recuperarlo? Ese chico no necesita un padre, y mucho menos a ti. Lo he cuidado todos estos años. No importa lo que intentes, él nunca te verá como algo más que un extraño. Lo que tú hiciste fue robarle su vida, no cuidarlo, espetó Calvin, sintiendo la furia arder en su interior. Voy a asegurarte de que pagues por lo que hiciste. Vincent se quedó en silencio por un momento antes de responder con voz amenazante. No me subestimes, Calvin. Aún puedo hacer mucho daño. Ese chico todavía no sabe quién soy realmente. No pienses ni por un segundo que va a elegirte cuando descubra la verdad. Antes de que Calvin pudiera responder, Vincent colgó,
dejándolo con el estómago revuelto y el corazón acelerado. Sabía que su hermano no se rendiría fácilmente. Vincent siempre había sido astuto y despiadado. Si encontraba la manera de envenenar la mente de Max, Calvin lo perdería para siempre. Esa misma noche, mientras Max se preparaba para dormir en su habitación del refugio, recibió un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sintió que el mundo se tambaleaba. Era de Vincent. Max, necesitamos hablar. Calvin no te ha dicho toda la verdad. Puedo explicarte lo que realmente pasó. Max se quedó paralizado, sintiendo como una ola de confusión lo invadía. Sabía que Vincent era el hombre que había estado involucrado en el accidente que mató a su madre. Sin embargo, ahora quería acercarse a él, ofreciéndole respuestas que Calvin no le había dado. Max pasó horas despierto, con el teléfono en la mano, leyendo y releyendo el mensaje. La desconfianza lo carcomía, pero también lo hacía la curiosidad. ¿Qué si Vincent decía la verdad? ¿Qué si Calvin no había sido completamente sincero? Al día siguiente, Max decidió enfrentarse a Calvin. Lo encontró en la oficina improvisada del refugio, revisando documentos y coordinando las actividades del día. La tensión en el aire era palpable mientras Max se acercaba. Recibí un mensaje de Vincent, dijo Max sin rodeos, observando cada expresión en el rostro de Calvin. Calvin levantó la mirada, su rostro endureciéndose ante la mención de su hermano. ¿Qué te dijo? Que hay cosas que no me has contado. ¿Es verdad? Max cruzó los brazos, esperando una respuesta que pudiera aclarar la tormenta en su mente. Calvin respiró hondo, sintiendo el peso de la conversación que se avecinaba. Sabía que Vincent jugaría sucio, que usaría cualquier medio para poner a Max en su contra. Pero Calvin también entendía que no podía permitirse más secretos ni mentiras. Te he dicho todo lo que sé, Max, respondió con calma. Vincent es un manipulador. Va a decir lo que sea necesario para ponerte en mi contra, porque sabe que si confías en mí, él lo pierde todo. Max lo observó, buscando señales de duda o mentira, pero no encontró ninguna. Sin embargo, las cicatrices de su vida habían hecho que confiar en alguien fuese casi imposible. No sé en quién confiar, admitió finalmente Max, sintiendo la frustración brotar de su pecho. Me dijeron tantas mentiras. No quiero equivocarme otra vez. Calvin dio un paso adelante, acercándose lo suficiente para que Max viera la sinceridad en sus ojos. No tienes que decidir ahora, dijo Calvin con suavidad. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí para ti. Siempre. Max apretó los labios, sintiendo como una parte de él quería creer en Calvin, pero la otra seguía al acecho, recordándole cada traición que había sufrido. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejándolo todo en suspenso una vez más. Calvin observó cómo su hijo se alejaba, sabiendo que la batalla más difícil estaba por venir. Vincent no se rendiría, y Max seguía atrapado en un torbellino de dudas. Pero Calvin estaba dispuesto a pelear por él, sin importar cuán largo o doloroso fuera el camino hacia la redención. Max pasó los días siguientes sumido en una mezcla de rabia y confusión. Por un lado, quería creer en Calvin y darle la oportunidad de ser parte de su vida. Por otro, la sombra de Vincent seguía acechando, lanzando dudas sobre cada palabra que Calvin había dicho. Max se encontraba en medio de una batalla interna, atrapado entre dos versiones de la verdad. ¿Quién era el mentiroso? ¿A quién podía confiarle su futuro? Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Max aceptó la invitación de Vincent para reunirse. Quería entender la otra cara de la historia, ver si había algo que Calvin no le había contado. Encontró a Vincent en una cafetería elegante del centro, sentado con la misma calma arrogante que había sentido por teléfono. Max se acercó con cautela, sus manos en los bolsillos, preparado para cualquier tipo de manipulación. Vincent le dedicó una sonrisa que pretendía ser cálida pero no llegaba a sus ojos. Max, gracias por venir.
Sabía que tendrías preguntas. Le indicó que tomara asiento frente a él, con un gesto amistoso que a Max le resultó inquietante. No tengo mucho tiempo, respondió Max fríamente. Dime lo que tengas que decir. Vincent se inclinó hacia adelante, su voz baja y medida, como si cada palabra estuviera calculada para sembrar la mayor cantidad de dudas posible. Escucha, Calvin es un hombre complicado. Siempre lo ha sido. Después del accidente de tu madre, se rindió. Te abandonó antes incluso de que nacieras, Max. Yo fui el único que estuvo allí para ti. Max frunció el ceño, su corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué nunca me dijiste nada antes?, preguntó, tratando de mantener la calma. Si de verdad cuidabas de mí, ¿por qué me dejaste en la calle todo este tiempo? Vincent se recostó en su silla, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. Te protegí de la única forma que sabía, respondió con una voz tranquila. Calvin no es el hombre que crees. Si hubiera sabido que estabas vivo, te habría usado como un peón para destruir todo lo que nuestra familia construyó. Yo solo hice lo necesario para protegerte y proteger nuestro legado. Las palabras de Vincent eran veneno envuelto en promesas vacías, pero Max no podía negar que encajaban con las heridas que llevaba consigo. La falta de hogar, de seguridad, de identidad, todas esas cosas resonaban con la historia que Vincent contaba. ¿Y por qué debería creerte ahora?, espetó Max, con la mirada fija en su supuesto tío. Calvin me ha ofrecido su apoyo. Tú solo me diste abandono. Vincent no perdió la compostura. Se limitó a sonreír con un aire condescendiente. Porque conozco a Calvin mejor que tú, dijo suavemente. No sabe cómo ser un padre. Solo está tratando de arreglar su conciencia por los errores que ha cometido. Max sintió que la rabia hervía dentro de él, pero también sabía que las dudas seguían clavadas como espinas. ¿Y si Vincent tenía razón? ¿Y si Calvin solo lo quería por culpa, no por amor verdadero? Esa noche, Max regresó al refugio con la mente enredada en una maraña de pensamientos. Las palabras de Vincent seguían resonando en su cabeza, bloqueando cualquier intento de racionalidad. Encontró a Calvin esperándolo en la pequeña cocina del refugio, preparando café para ambos. El olor cálido del café llenaba el espacio, pero Max sentía el frío de la incertidumbre rodeándolo. ¿Te encontraste con Vincent?, preguntó Calvin sin rodeos, alzando la vista hacia él. Max asintió, cruzando los brazos sobre su pecho como si necesitara protegerse. Dijo que solo estás aquí para calmar tu conciencia. Que si de verdad me hubieras querido, habrías hecho algo antes. Sus palabras eran frías y pesadas, llenas de resentimiento y duda. Calvin dejó la taza de café en la mesa, su expresión reflejando el dolor que sentía. Sabía que este momento llegaría, pero eso no hacía que fuera más fácil. Max, no puedo cambiar el pasado. Fui un cobarde. Dejé que mi dolor me consumiera en lugar de buscar respuestas. Pero ahora que sé la verdad, estoy aquí. Y no me iré. Max apartó la mirada, sintiendo cómo las emociones se acumulaban en su interior como una tormenta. ¿Y qué pasa si todo esto es demasiado tarde?, susurró. Había esperado toda su vida a ser querido, pero ahora que la oportunidad estaba frente a él, no sabía si podía aceptarla. Calvin dio un paso hacia él, sin intentar forzar nada, solo ofreciendo su presencia. No espero que me perdones hoy. Su voz era tranquila, pero cargada de sinceridad. Solo quiero estar aquí para ti, cuando estés listo. No puedo recuperar los años perdidos, pero puedo ser tu padre a partir de ahora, si me lo permites. Por un momento, Max se quedó inmóvil, sintiendo como una parte de su coraza comenzaba a agrietarse. La verdad era que quería creerle, pero había pasado tanto tiempo protegiéndose que no sabía cómo abrirse sin temor a ser herido otra vez. No sé si puedo confiar en ti, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Calvin asintió, aceptando las palabras de su hijo con humildad. No tienes que decidirlo hoy.
Solo quiero que sepas que no voy a rendirme. Max lo miró, sus emociones al borde del colapso. No dijo nada más, pero por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de confiar en alguien no se sintió como una amenaza, sino como un camino que podría recorrer algún día. Max intentó mantener las emociones bajo control, pero cada día que pasaba junto a Calvin hacía que las grietas en su coraza se profundizaran. Calvin no era el hombre que Vincent había pintado. Su paciencia, su disposición a escuchar, su presencia constante contrastaban con la frialdad y la manipulación que Max había sentido toda su vida. Sin embargo, las palabras de Vincent seguían susurrando en su mente como un veneno silencioso. ¿Y si todo esto era una farsa más? ¿Y si, al final, Calvin solo lo necesitaba para calmar su conciencia y preservar su legado? La presión finalmente estalló una tarde cuando Vincent reapareció en el refugio. Max lo encontró esperando en la puerta, vestido impecablemente, con una expresión de falsa preocupación en el rostro. La sombra de su manipulación se sentía densa en el aire, y Max supo de inmediato que su tío no había venido con buenas intenciones. «Max, necesitamos hablar». La voz de Vincent era suave, como si intentara tranquilizarlo. Pero Max ya había aprendido a reconocer las mentiras que se escondían detrás de ese tono dulce. «No quiero escuchar nada más de ti», respondió Max con frialdad, sintiendo que la rabia y la confusión se arremolinaban en su interior. Vincent suspiró, como si llevara la carga del mundo sobre sus hombros. «Sé que estás confundido. Pero antes de que tomes una decisión, hay algo que debes saber. Calvin no es quien crees». Max lo miró con el ceño fruncido, sintiendo la amenaza latente en las palabras de Vincent. «¿Qué quieres decir?» Vincent se acercó un paso, bajando la voz como si compartiera un secreto peligroso. «Calvin va a vender la empresa familiar. Está a punto de firmar el acuerdo la próxima semana. Todo por lo que luchamos, todo lo que tu madre y yo intentamos preservar, se va a perder». Denzel hizo una pausa, observando cómo las dudas se encendían en los ojos de Max. «Él no está aquí por ti. Está aquí porque necesita demostrar algo antes de deshacerse de todo». Max sintió un nudo en la garganta. ¿Podría ser verdad? ¿Había alguna posibilidad de que Calvin solo estuviera jugando con él para saldar viejas cuentas? El dolor de esa posibilidad lo golpeó como un puño en el estómago. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Max, aunque ya sentía que la desconfianza crecía dentro de él como una mala hierba. Vincent sonrió suavemente, como un cazador que ve a su presa caer en la trampa. «Porque yo vi los documentos. El trato ya está casi cerrado. Solo está ganándose tu confianza para limpiar su conciencia antes de dejarlo todo atrás». Max se quedó inmóvil, sintiendo como la esperanza que había comenzado a germinar en su interior se marchitaba en un instante. Si Vincent decía la verdad, entonces Calvin lo estaba usando, como todos los demás lo habían hecho en su vida. El niño abandonado seguía siendo un peón en los juegos de los adultos. «Si realmente quieres saber la verdad, confronta a Calvin», añadió Vincent, dejando caer las palabras como un dardo venenoso. «Pregúntale sobre la venta. Mira cómo reacciona». Max entró al refugio con el corazón latiendo con furia en su pecho, un torbellino de emociones amenazando con consumirlo. Encontró a Calvin en su oficina, revisando papeles, como siempre. Al verlo, Calvin alzó la mirada y sonrió con calidez, una sonrisa que esta vez solo hizo que la rabia de Max creciera más. «¿Es cierto?», espetó Max sin rodeos, cruzando la habitación en unos cuantos pasos. «¿Vas a vender la empresa?». La pregunta cayó como una bomba en la habitación. El rostro de Calvin se tensó por un breve instante, lo suficiente para que Max lo notara. Ese pequeño momento de duda fue todo lo que necesitó para sentir que su peor miedo se confirmaba. «Max, no es tan simple», comenzó Calvin, levantándose lentamente de su silla. Pero Max ya no quería escuchar explicaciones. Había escuchado suficientes mentiras en su vida. «Sabía que no podía confiar en ti», gritó,
sintiendo como su corazón se rompía de nuevo. Todo este tiempo, solo me usaste para sentirte mejor contigo mismo. Calvin dio un paso hacia él, pero Max retrocedió, levantando una mano para mantener la distancia. Max, por favor, escúchame. La venta no es lo que piensas. No tiene nada que ver contigo. Estoy tratando de cerrar un capítulo que ha sido una carga para ambos. Quiero empezar de nuevo, sin mentiras, sin manipulación. Pero Max ya no podía escuchar. Las heridas del pasado se habían abierto de nuevo, y esta vez el dolor era demasiado. Dio media vuelta y salió corriendo, dejando a Calvin solo en la habitación. Calvin se quedó inmóvil, sintiendo cómo la desesperación lo invadía. Sabía que Vincent había plantado la semilla de la desconfianza y que ahora Max estaba más lejos que nunca. Pero no iba a rendirse. Esta vez, no. No dejaré que lo pierda de nuevo, murmuró para sí mismo, con los ojos llenos de determinación. Max corrió sin rumbo por las calles, como si escapar de Calvin pudiera liberar el peso que llevaba en el pecho. Las palabras de Vincent seguían reverberando en su mente, mezcladas con las súplicas de Calvin. Cada paso que daba se sentía como un eco de las veces que había huido antes, dejando atrás cualquier atisbo de esperanza por miedo a ser herido nuevamente. Finalmente, llegó a un parque desierto, donde se dejó caer en un banco, con la respiración entrecortada. El silencio de la noche lo envolvía. Ahí, en la soledad, el conflicto en su interior se hacía insoportable. ¿Era posible que Calvin hubiera cambiado? ¿O simplemente era otro engaño? ¿Qué sucedería si volvía a confiar y volvía a perderlo todo? Mientras se sumía en su tormento, el teléfono en su bolsillo vibró. Era otro mensaje de Vincent. Sabía que no podías confiar en él. Ven conmigo, Max. Te demostraré que siempre he sido yo quien estuvo allí para ti. Max miró la pantalla, sintiendo una punzada de rabia mezclada con tristeza. Vincent decía haberlo protegido, pero la verdad era que nunca lo cuidó realmente. Lo había dejado solo en las calles, abandonado al mundo sin respuestas. Y ahora se presentaba como si hubiera sido su salvador. Por primera vez en su vida, Max comprendió algo importante: tanto Vincent como Calvin habían cometido errores terribles. Sin embargo, solo Calvin estaba intentando reparar el daño. Vincent, en cambio, seguía atrapado en su juego de manipulación. Max lo había sentido en cada palabra, en cada gesto falso. No más, susurró Max para sí mismo. Ya no permitiría que Vincent lo usara. Con esa resolución, Max regresó al refugio. Sabía que Calvin aún estaría allí, esperándolo, porque Calvin había prometido que no se rendiría. Y por alguna razón que no podía explicar, creyó en esa promesa. Al entrar, encontró a Calvin sentado en la sala común, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Era un hombre roto, pero dispuesto a pelear por lo que quedaba. Cuando Max entró, Calvin alzó la mirada. La desesperación en sus ojos era evidente, pero también lo era la esperanza. Pensé que no volverías, dijo Calvin suavemente. Max se quedó quieto, con las manos en los bolsillos. No sabía cómo empezar, pero tampoco quería huir más. Denzel me dijo que te marcharías, comenzó Max, su voz baja pero firme. Me dijo que venderías la empresa, que solo estabas aquí para limpiar tu conciencia. Calvin asintió lentamente, sin apartar la mirada. Vincent tenía razón en parte, admitió. Estoy vendiendo la empresa. No quiero que mi vida esté definida por un legado que solo ha traído dolor. Quiero empezar de nuevo. Pero lo que Vincent nunca entendería es que no estoy aquí por la empresa. Estoy aquí por ti, Max. Max sintió como su corazón se agitaba. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras no parecían mentiras. Eran imperfectas, pero genuinas. Se dio cuenta de que Calvin no intentaba ser perfecto. Solo estaba tratando de ser su padre. No sé si puedo confiar en ti todavía, admitió Max,
sintiendo cómo las emociones luchaban por salir. Calvin sonrió con tristeza, pero también con comprensión. No espero que lo hagas hoy, dijo. Pero estaré aquí cada día, hasta que estés listo. Max asintió lentamente. No había garantías, pero había una promesa. Y por primera vez en su vida, decidió apostar por esa promesa. Días después, Vincent fue arrestado. Calvin había presentado las pruebas del accidente que Vincent había ocultado durante años. En un intento desesperado por escapar, Vincent intentó huir, pero la policía lo interceptó. El ciclo de engaños finalmente había terminado. Sin embargo, para Max y Calvin, el camino hacia adelante apenas comenzaba. La mañana después del arresto, Calvin y Max caminaron juntos por el parque donde Max había encontrado claridad. Ambos sabían que el tiempo perdido nunca podría recuperarse, pero también sabían que aún les quedaba algo, el presente. ¿Y ahora qué?, preguntó Max, mirando hacia el horizonte. Calvin respiró hondo y esbozó una pequeña sonrisa. Ahora construimos algo nuevo, juntos, respondió. Sin mentiras, sin juegos. Solo nosotros. Max lo miró, esta vez con una chispa de esperanza en los ojos. Me parece un buen plan. Y así, sin promesas de perfección y finales felices, Max y Calvin empezaron a caminar juntos hacia un futuro incierto. Porque la vida no ofrece segundas oportunidades perfectas, pero a veces, el simple acto de intentarlo es suficiente. Tal vez este no sea el final de la historia. Suscríbase para no perdérselo.